Muy bienvenidos. Nuevamente, Confra Ciudad Salitre les expresa un gran abrazo de bienvenida a cada uno de ustedes. Continuamos con nuestro tiempo de misiones enfocados en el libro de Efesios. ¿A ustedes les gustan los secretos? ¿Sí? Hay secretos que son interesantes, ¿verdad? Otros de pronto que son un riesgo escucharlos también. Todos nosotros como seres humanos guardamos secretos, y esos secretos son cosas que de pronto no queremos que nadie sepa de nosotros. A veces son secretos que se convierten en nuestras vidas como cosas misteriosas que al ser reveladas generan a nosotros muchas veces pánico. El solo imaginar si se enteran de nuestros secretos. Las personas tenemos secretos. Las familias también tienen secretos. Hay colegios y universidades que entre ellos mismos guardan sus propios secretos que no quieren compartir con nadie. Las empresas tienen secretos. Los gobiernos también tienen secretos. No quieren compartir alguna de esa información que sería vital y que pondría en riesgo inclusive una seguridad nacional a nivel de un país. ¿Saben qué más? La iglesia también tiene secretos. Es más, Dios tiene secretos también. ¿Sabe que Dios formó secretos allá en el cielo, pero que en la medida que formó esos secretos quiso darlos a conocer a nosotros como la humanidad y en particular a nosotros como iglesia? Hay secretos que al revelarlos pueden separar o pueden unir familias y personas. Pueden limpiar o dañar una reputación también. Pueden inclusive romper o reforzar alguna relación. Inclusive si es a nivel de país, puede generar paz o puede provocar una guerra también. Cuando la Biblia nos habla de secretos o de misterios, porque la Biblia en más de una oportunidad habla de que hay cosas que Dios ha decidido revelar a nosotros y otras cosas que Él ha decidido guardar y reservar que no ha querido. Pero en algunas cosas que Él ha querido revelar a nosotros también las denominó como misterios o secretos gestados en el cielo, pero con el deseo de ser manifestados a nosotros, en particular a nosotros como la iglesia, el cuerpo de Dios. El concepto de misterio o de secreto que usa la palabra es muy diferente al concepto que nosotros usamos normalmente. Nosotros normalmente al hablar de un misterio o de un secreto lo definimos como algo muy difícil de entender, algo extraño o inexplicable, poco fácil de entender, algo que es oculto y que pertenece a lo secreto y a lo escondido. Esa es la definición que nosotros le damos a los secretos o a los misterios. ¿Cómo los define Dios? ¿Cómo a la luz de la palabra define que es un secreto o un misterio gestado en el cielo, pero dado de pronto a conocer a nosotros los seres humanos? La Biblia nos da la descripción. Dice que la descripción de secreto en el Nuevo Testamento no es como sucede en nuestro idioma español, sino, escuche bien, es aquello que estando más allá de la posibilidad de ser conocido por medios naturales, solo puede llegarse a saber por revelación divina. En pocas palabras, es algo que Dios tiene preparado, reservado para nosotros, pero hay una condición muy importante. Es Dios el que lo muestra, y en el caso nuestro, nos lo muestra cuando estamos en comunión con Él a través de su Espíritu Santo. Otra forma como Dios define esos secretos y esos misterios son verdades reveladas que habían permanecido ocultas, pero que Dios intencionalmente quiso darlas a conocer. La Biblia nos habla que el Evangelio es un misterio, pero el Evangelio se dio a conocer a través de Jesús. Fue un misterio escondido por más de 4,000 años. En el Antiguo Testamento no existía iglesia. Algunos habían escuchado acerca de la bendición de Abraham que iba a ser para toda la humanidad, pero no se imaginaban que eso estaba apuntando a la iglesia, por ejemplo. La Biblia habla de que la voluntad de Dios es un misterio también.
Pero lo interesante es que Dios nos da a conocer su voluntad a través de su palabra. La fe también es definida como un misterio, pero Dios permite que nosotros podamos desarrollar la fe creyendo en lo que dice su palabra. Un plan secreto formado en el cielo. Les quiero comunicar en esta tarde. ¿Todos tienen sus bosquejos? ¿Todos tienen Biblias? Si alguien necesita Biblia, si necesita un bosquejo, tenemos bosquejos y Biblias si usted necesita. Un plan secreto formado en el cielo. Y en primer lugar vamos a estar hablando en el libro de Efesios, capítulo 3. Y vamos a estar mirando desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Efesios capítulo 3, versículos 1 hasta el versículo 13. Y lo primero que quiero mencionarles es que Dios revela ese plan secreto escondido, lo revela a nosotros como seres humanos. En la Biblia y en ese pasaje de Efesios nos está diciendo Pablo, mire, yo estoy preso por causa de estar anunciando el mensaje del Evangelio. Pero a mí se me dio a conocer el secreto, el misterio de la voluntad de Dios que tenía que ver con toda la humanidad. Versículo 6 hasta el versículo 7 en Efesios 3 dice así, y esta es nueva traducción viviente, dice, el plan de Dios consiste en lo siguiente, o el secreto, el misterio de Dios consiste en lo siguiente, tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan de igual por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo. Ambos disfrutan de las promesas de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Por la gracia y el gran poder de Dios se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando las buenas noticias. Entonces estamos viendo acá que Dios a través de Pablo quiso dar a conocer ese misterio llamado la iglesia, y lo quiso dar a conocer y lo quiso revelar también a través de Pablo y a través de Pablo, a través de él y su mensaje para todos nosotros también. Algo muy importante es que a Dios le encanta, es un tremendo hacedor de planes. La Biblia nos dice que inclusive antes de que se formase todo lo que existe, ya Dios estaba haciendo planes. Antes que el hombre, que el ser humano existiera, ya Dios había hecho planes para el hombre. Y algo muy importante es que Dios no solamente hace planes y son planes reservados y secretos allá, sino que a Él le gusta dar a conocer sus planes también. En una ocasión, Dios dijo, voy a destruir todo el mundo. Y se lo comunicó a su amigo Noé. Él dijo, ¿cómo me voy a quedar callado? Y se lo comunicó a Noé. En otra ocasión Dios dijo, voy a destruir a este par de ciudades porque su maldad ha subido en extremo. Y se lo decidió comunicar a su amigo Abraham. En otra ocasión Dios dijo, yo voy a liberar a toda esta nación después de 450 años de esclavitud. Se lo comunicó a Moisés. Dios dijo también, yo quiero que todas las personas salgan de su condición de esclavitud, de tinieblas, y se lo comunicó a la iglesia, a nosotros. Así que Dios es un tremendo hacedor de planes, establece secretos allá en el cielo y le fascina, le encanta comunicarlos a nosotros porque Él quiere hacernos parte de sus planes también. Dios no solamente tenía el plan de salvarnos a nosotros, pero también tiene el plan de que nosotros vayamos siendo perfeccionados y mejorados como, no solamente como seres humanos, sino como hijos de Dios, que vamos en un proceso de perfeccionamiento y de crecimiento. Dios no solamente nos quiere usar y perfeccionar, pero también quiere que seamos instrumentos suyos bajo su administración para cumplir sus propósitos. Algo muy importante es que en la vida todo tiene que ver con planes. Tiene que ver con cada uno de los que estamos aquí. El mundo, si usted no lo sabe, el mundo tiene planes para usted. El enemigo tiene planes para usted. No digo para las personas que están fuera de la iglesia, también para las que están dentro de la iglesia. La palabra nos dice que el enemigo vino a matar, a dañar y a destruir.
Y entonces Él quiere hacer eso porque nosotros, estando en la iglesia, ahorita representamos para Él una gran amenaza contra sus intenciones y contra sus intereses. Algunos de los planes del mundo, del enemigo hacia nosotros es: tranquilo, satisfaga todos sus deseos, haga todo lo que quiera, eso no importa. Otro de los planes es: dele satisfacción a las cosas que ve por la mañana, por la tarde, sin límite, no hay problema con eso. Otro es: alcance sus metas, lleve a cabo sus sueños, sus propósitos, no importa por encima de quién tiene usted que pasar, pero logre sus metas. Otro es: dele satisfacción a sus antojos, a sus anhelos y no se preocupe por su integridad. Otro es: haga lo que quiera, no importa cuál verdad siga, finalmente la verdad es relativa, depende de lo que usted quiera creer. Y algo importante es que Dios también tiene planes para nosotros muy particulares, muy extraordinarios. ¿Qué planes Dios tiene para nosotros? Dios dice: toma riesgos de fe. ¿Quieres aventuras extremas? Toma riesgos de fe. ¿Quieres aventuras? Mire, la obediencia a Dios es una aventura inimaginable. Usted quiere dar saltos de confianza a Dios, que Él va a sostenerlo, aunque usted no sepa dónde va a caer, Él lo va a sostener en sus manos también. Le gusta correr ahí una carrera de obstáculos que significa la vida cristiana, pero tranquilo, yo lo estoy acompañando todo el tiempo. Le gusta escale esas montañas de dificultades con la compañía que yo le doy, sabiendo que al culminar la montaña y en cada paso yo le voy a acompañar. Le gusta bucear, sumérjase a las profundidades del conocimiento y de la intimidad con Dios, que es una aventura extrema. Dios tiene planes para nosotros y no solamente era rescatarnos, sino llevarnos en el día a día en esos planes extremos que muchas veces incluye dar un paso sin saber qué lugar nosotros vamos a pisar, y en eso consiste la fe. Dios quiere que nosotros podamos seguir esos planes que Él tiene para nosotros. De hecho hay solamente dos ofertas nada más en el mundo: o seguimos los planes de Dios que Él ha trazado para nosotros, o seguimos los planes del mundo, o seguimos los planes que el enemigo ha trazado, también disfrazándolos de una manera muy atractiva. No hay un punto donde yo digo: espere un momentico y yo analizo la oferta que usted me da y que usted me da, y mientras tanto yo decido. No, o está uno siguiendo y llevando a cabo los planes de Dios, o está uno siguiendo y llevando a cabo los planes que el mundo nos ofrece. No hay un lugar imparcial donde uno pueda decir: espere y decido. Mientras decidimos, ya estamos tomando una decisión. El plan secreto formado en el cielo para nosotros tiene que ver con la revelación de las verdades contenidas en la palabra, en las cuales Dios quiere que nosotros llevemos en nuestro diario caminar. No solamente hay una revelación del plan de Dios, también Dios nos ha encargado a nosotros la comunicación de esos planes extraordinarios que tenemos en su palabra. Miremos allí en el libro de Efesios, capítulo 3, versículos 8 y 9. Mire lo que dice: aunque soy el menos digno de todos del pueblo de Dios, por su gracia Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a su disposición por medio de Cristo. Fui elegido para explicarle a todos el misterioso plan de Dios, el creador de todas las cosas, que mantuvo ocultos desde el comienzo. Pablo era un tremendo personaje, muy preparado. Era una persona que había estudiado, se había capacitado, pero él dice: mire, a mí que soy menos, el más pequeño, el más indigno de todos los discípulos y seguidores de Cristo, Dios me encargó a mí esa gran bendición de anunciar los planes que Él gestó en el cielo y los quiso comunicar a la humanidad. A veces nosotros medimos la gracia de Dios en la medida de la salvación y de las bendiciones que Él nos da. Pero Pablo expresa aquí una gran verdad. Hay una gracia extraordinaria contenida en el privilegio que Él nos da de anunciar los planes de Dios para cada uno de nosotros que estamos aquí en la tierra.
Hay una gran bendición cada vez que nosotros podemos hablar de las palabras de Dios a las personas. Imagínense un plan divino desarrollado en el cielo, dado a conocer a nosotros, y en la medida que nosotros lo comunicamos, tenemos no solamente el respaldo del Espíritu Santo, pero también el respaldo de su palabra. Palabras divinas expresadas por instrumentos humanos como somos nosotros para generar un impacto trascendente en la vida de cada persona que escucha. Nosotros como padres, como hermanos, como hijos, como tíos, a veces damos buenos consejos a nuestros hijos, ¿verdad? Y con insistencia le decimos: hijo, debes seguir esta y esta recomendación, te conviene que lo hagas, te va a ir bien si eres obediente, te va a ir de maravilla si pones en práctica lo que es bueno. Y Dios también se encarga a nosotros de darnos instrucciones y recomendaciones a través de su palabra, pero la manera como lo hace Él es muy particular. Él no solo nos lo dice, Él también insiste, Él también ruega para que nosotros le escuchemos. Escuchen estas palabras que escribió Pablo ahí en el libro de Corintios. Dice: así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dios usándonos a nosotros, expresando ruegos para que le escuchemos a Él, y no solamente le escuchemos, sino que llevemos a cabo ese proceso de reconciliación. A veces nosotros pensamos que la reconciliación es únicamente mi reconciliación con Dios, pero cuando la Biblia habla de reconciliación, tiene que ver reconciliación entre el esposo y la esposa, entre el hijo y el papá, entre los amigos, entre los compañeros, entre las personas que de pronto se han hecho daño muchas veces. Cuando la Biblia habla de reconciliación, habla de mantenerse unidos con el vínculo que es Cristo también. Hay alguien que está muy feliz en la medida en que nosotros nos mantenemos distantes y alejados sin gestar esa reconciliación que debe ser permanente. Y ese es el adversario, el enemigo, el diablo. El deseo de él es separar, destruir, generar discordias. Y muchas veces nosotros somos casi que colaboradores con sus malas intenciones también con él. No solamente Dios nos ha dado a nosotros el encargo de revelar esos planes a las personas, pero también esos planes de Dios en las vidas nuestras generan un impacto extraordinario y trascendental. Miremos allí en el libro de Efesios capítulo 3, versículo 10 al versículo 12. Escuche, el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernadores y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno que llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. La versión Reina Valera dice que para que conforme a la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades. ¿Qué quiere decir eso? Cada vez que una persona anuncia el mensaje del evangelio, en pocas palabras, también está desafiando, declarando una guerra espiritual a esas potestades celestiales de las que aparecen descritas acá. Algunos estudiosos han dicho que esas potestades y gobernantes en los lugares celestiales tienen que ver con toda la esfera espiritual y la parte que es oposición a Dios. Así que cada vez que nosotros hablamos, cada vez que nosotros anunciamos, estamos declarando, en pocas palabras, una guerra ante aquel que ha decidido oponerse continuamente a nosotros. Cada vez que nosotros anunciamos la palabra desde el púlpito también, allí mientras usted está sentado se gesta una batalla espiritual. Y muchas veces esa batalla espiritual, ¿sabe dónde se está librando? Se está librando en la mente, se está librando en el corazón, porque ¿sabe qué quiere el enemigo?
Él quiere robar la palabra de su mente y de su corazón, porque en la medida que robe Él esa palabra, usted puede convertirse en una amenaza menor y en una persona que no puede representar un riesgo para Él. Así que todo el tiempo Él va a querer confundirle, quitar la palabra que Dios quiere sembrar en su corazón para que usted sea una persona menos efectiva para Él. El gran impacto de ese plan de Dios revelado a través de nosotros, que tiene que ver con nosotros, que tiene que ver con nuestra vida diaria, lo hace a través de nosotros y a través de la exposición de su palabra. Cada vez que usted escucha la palabra de Dios, es Él hablándole a su corazón, ayudándole a mejorar su manera de vivir, ayudándole a mejorar otra vez su manera de pensar, ayudándole a ser una persona cada vez más efectiva y más eficaz y cada vez más parecida a Jesús como el modelo que Él ha querido implantar para nosotros. ¿Cómo podemos nosotros, sabiendo que el enemigo quiere distraernos, quiere a nosotros alejarnos de Dios, cómo podemos nosotros enfrentarlo? La Biblia también nos lo dice. Santiago 4:17, escucha el versículo, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Sabe cuál es la parte más difícil de este versículo? Es la primera parte, es someterse a Dios. ¿Sabe cuál va a ser el primer obstáculo? Usted mismo y yo mismo. Nosotros muchas veces somos el mayor y el primer obstáculo para que nosotros nos ajustemos, nos sometamos a lo que Dios dice. ¿Sabe que es muy difícil decirle a Dios como le dijo Pablo cuando Dios llamó a Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando nosotros nos sometemos a Dios y Él nos dice a nosotros lo que Él quiere que nosotros hagamos, nosotros vamos a buscar cantidad de excusas, cantidad de escapes, de evasivas para no hacer lo que Él nos está diciendo que hagamos. Miren, dicen que la mayor dificultad para nosotros como creyentes no es conocer la voluntad de Dios. Esa no es la mayor dificultad. La mayor dificultad que nosotros tenemos es, conociendo la voluntad de Dios, poder implementarla en nuestras vidas. Muchas de las cosas que nosotros, cada vez que llegamos a la palabra y miramos y sabemos que tiene que ver con nosotros, no son cosas nuevas. No es, en la mayoría de los casos, la primera vez que lo escuchamos y podamos decir: oiga, yo nunca sabía eso. La mayoría de las cosas ya las hemos visto y las hemos escuchado una y otra vez, pero no siempre han calado en nuestras vidas y no siempre han hecho cambios fuertes y fundamentales en nuestras vidas. Así que el asunto de someterse a Dios es la parte clave, y como consecuencia, dice la palabra, el enemigo va a huir de nosotros también. El plan secreto de Dios, formado, desarrollado en el cielo, tiene que ver con nosotros. El plan secreto está contenido en la palabra. Y en la palabra de Dios nos dice exactamente lo que Él quiere que nosotros hagamos. Él dice: anda delante de mí y sé fiel hasta el final. Anda delante de mí y no temas ni desmayes. Sigue adelante y obedece a pesar de que no siempre vas a entender ni siquiera lo que estás obedeciendo. Alguien dijo: mire, la vida cristiana no consiste de explicaciones, sino de promesa. Muchas veces pretendemos decirle a Dios o entender muchas de las cosas que Dios nos dice para poderlas obedecer. Y Dios dice: creo que debes obedecer y confiar en que yo tengo la razón y que tú muchas veces miras las cosas de una manera diferente. El plan secreto formado en el cielo tiene que ver con que Dios quiere que nosotros seamos sus hijos obedientes y que sigamos lo que Él quiere. Él nos ha encargado a nosotros de comunicar ese plan, y siempre que lo comunicamos, le quiero recordar, siempre que lo comunicamos, usted va a encontrar obstáculos para obedecerlo. Siempre que lo escuchamos se va a gestar y a generar una gran oposición
No solamente porque hay resistencia en nuestros corazones muchas veces, pero muchas veces también porque es un mensaje de impacto a las, como dice acá, principados y potestades que están en el cielo. Algo que me parece muy extraordinario fueron esas palabras que Jesús le dijo a Pedro. Ya en las últimas palabras, antes de ascender, le dijo: mira, Pedro, de cierto que tú eres Pedro, y sobre esta roca, le dijo Jesús, voy a edificar mi iglesia. Pero lo que siguió diciendo fue muy importante: y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Hay un poder grande y extraordinario en nosotros como iglesia, que el mismo Hades, que la misma muerte, que el mismo enemigo no se atreve a pararse firme en contra nuestra, porque el que está en nosotros es supremamente poderoso. Es tan poderoso que usted no alcanza a imaginarlo. Y no es un choque de fuerzas de igual intensidad, claro que no. El poder, la fuerza y la soberanía de Dios está por encima de lo que usted pueda imaginar. Eso es lo que Dios quiso darnos a conocer a nosotros y a través de nosotros a muchas personas. Anda delante de mí, dijo Dios, y sé fiel hasta el final. ¿Usted quiere ser parte de ese plan de Dios? Dios quiere tomarle a usted y cada vez no solamente fue salvarle, sino mejorarle, ayudarle a ir en ese proceso de perfeccionamiento, de dejar atrás cosas que muchas veces nosotros toleramos en nuestras vidas, pero que son cosas que claramente Dios cataloga que debemos abandonar y debemos dejar. Acompáñame en una oración. Padre, muchas gracias por tu palabra y muchas gracias por amarnos, y gracias también por estar pendiente de nuestras vidas. Señor, es verdad que muchas veces nosotros no entendemos ni conocemos mucho de lo que deberíamos entender y conocer de tu palabra. Gracias, Padre, porque tú eres fiel y gracias porque continuamente nos estás ayudando, y a través de tu Espíritu Santo inclusive nos iluminas para entender cosas que son difíciles de entender. Padre, estamos contentos de ser parte de tu familia, parte de esa preciosa iglesia que tú habías escondido ese misterio, pero que finalmente decidiste revelar, y ahora nosotros somos parte de ese plan secreto gestado en el cielo. Padre, eres un Dios supremamente extraordinario. Estás completamente interesado en nosotros. Y lo más interesante en todo esto es que nunca vas a renunciar a nosotros. Padre, es verdad, tú piensas en nosotros todos los días. Nosotros no pensamos en ti todos los días. Tú todo el tiempo nos tienes en cuenta, nosotros no todo el tiempo te tenemos en cuenta a ti. Pero a pesar de eso nos sigues amando igual, invariablemente. Ayúdanos, Señor, para que en la medida en que nosotros vamos caminando en esta tierra, podamos ir creciendo y podamos ir en ese proceso de parecernos más a Jesús. Gracias por amarnos y por cuidarnos y por cada una de las circunstancias que permites que en nuestras vidas sucedan, siempre con propósitos de formarnos, de instruirnos y de enseñarnos también. Te alabamos, Señor, y te damos muchísimas gracias en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.